Noticias 1 reveló los misterios sobre la respuesta del presidente Petro a una supuesta cuenta del fiscal Barbosa, en la que el presidente le solicitaba a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores atender su denuncia, en la que mencionaba que había escuchado a juristas hablando de una ruptura institucional por el caso del canciller de la República, y ahora solo espera que las delegaciones internacionales de Estados Unidos lo oigan, pues el presidente no ha escuchado que haya una ruptura institucional cuando la fiscalía lo investiga, ya que se han allanado sindicatos, torturado y usado presiones sobre testigos para acusarlos sin éxito. Sectores del narcotráfico, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan su salida. Incluso hechos repetidos en campañas de otros partidos han sido declarados legales, mientras que en su caso lo criminalizan con desespero. Y es que no es lo mismo la contribución a partidos de un narcotraficante como el Ñeñe que la del sindicato de maestros, pues a la contribución del Ñeñe la calificaron como legal y la del sindicato como ilegal. Tal ruptura ha llegado al máximo desespero porque las mafias no quieren perder el control de excepciones como la fiscalía, que el presidente ha puesto en peligro presentando una terna de mujeres decente. La respuesta desesperada será no solo suspender al canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente de Colombia Humana. La fiscalía pedirá su juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en su contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó. Tengamos en cuenta que esta publicación se realizó a las 6:33 de la tarde el día 2 de febrero de 2024. El día 3 de febrero a las 5:32 de la mañana, Vicky publicaba como primicia que la fiscalía le imputaría graves cargos a Ricardo Roa, es gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de servicios públicos, y a William Belandía de FECODE, mismas palabras que tomó la cuenta @FGF Barbosa y compartió en su cuenta, que en distintas horas del día ha dejado de existir. Petro le respondió a esta cuenta falsa argumentando que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo. Vicky le tomó un pantallazo y a las 8:54 del día 3 de febrero publicó: Petro se va con toda contra una cuenta falsa del fiscal Francisco Barbosa, por lo que ese mismo día, el 3 de febrero a las 9:47 de la mañana, la fiscalía publicó que el fiscal Barbosa no tiene cuentas abiertas en ninguna red social como X, Facebook, entre otras, por lo que cualquier información que sea divulgada a través de estas redes sociales a su nombre es falsa. Pero si la fiscalía argumentaba que toda información que ellos no publican en sus cuentas oficiales es falsa, ¿de dónde sacó Vicky la información de la fiscalía sin que la fiscalía la publicara? ¿Y por qué hay un artículo titulado Primicia: la fiscalía imputará dichos cargos a dichos funcionarios? Antes de responder, hagamos un paréntesis, pues según Noticias 1, la tal cuenta falsa no parece ser tan falsa. Miren por qué. El tercer indicio que conduce a concluir que el sitio FGF Barbosa, aunque no sea manejado personalmente por el fiscal general, sí divulga datos ciertos emanados de la propia fiscalía, es que esa cuenta es seguida por su credibilidad por las siguientes personas, entre otras: Uribe Vélez, Cabal, Paloma Valencia, Pastrana, Acore, varios reporteros cuya fuente es la fiscalía, y lo más significativo es que la sigue la jefe de comunicaciones de Barbosa, Paola Tobar. En lugar de denunciarla por falsa, Tobar se entera a través de ella. ¿Está bien el sonido? Lo más llamativo de esta historia es que quien divulgó primero la información tachada de falsa por la fiscalía, después le cobró a Petro haberse dejado engañar por lo que publicó en su propia cuenta. Ahora bien, tal como finalizó el informe, Vicky
se burló del presidente porque contestó a una denuncia que ella misma publicó, pues las palabras de la cuenta falsa son exactamente las mismas que las de su titular del 3 de febrero. Pero ¿cómo es que Semana se enteró de la información de la fiscalía sin ser publicada por la fiscalía? La realidad es que Semana nunca lo dice, solo menciona frases como según se conoció o Semana conoció, pero nunca nos dice cómo. Incluso hay un dato muy revelador, pues dicen Semana confirmó que los investigadores estudian la posibilidad de sindicar a los mencionados por otros delitos, pero nos preguntamos cómo es que Semana tiene acceso a esos supuestos investigadores de la fiscalía. Pero además la revista nos hace creer que tiene fuentes verídicas de su información con frases insinuadoras como según las autoridades, que le dan un peso a la noticia, pero nunca nos dice cuáles autoridades, y a través de técnicas del lenguaje logran comunicar información sin que logre comprobarse. Por ejemplo, con esta simple palabra compulsaría, pues si dijeran compulsará estarían asegurando que eso pasará, pero al decir compulsaría queda claro que no aseguran esta información, sino que tal vez podría serlo, pero también significa que eso no necesariamente es cierto. Por eso muchas de sus acusaciones tienen palabras como sería, pues no pueden asegurar que eso es así completamente, acompañado de la famosa frase que ya acabamos de analizar, según conoció Semana. Y esta información sin fuentes, porque ni la misma fiscalía lo confirmó, es la que consumen la mayoría de colombianos. Aún así queda en el aire la credibilidad de si es falsa o no la cuenta de Barbosa, pues tal como lo reveló Noticias 1 y como lo publicó Tatán Mejía, cuentas oficiales como la de Cabal, Paloma Valencia, Daniel Samper, Álvaro Uribe siguen esta cuenta. Por ello el mismo Sade le respondió a Vicky: tan falsa que hasta tú la sigues, tan falsa que el nido la sigue, ellos la usan, presidente Petro, levántate Colombia. Ellos saben que usan el nombre de Barbosa y saben que lo que dicen ahí sale de ellos mismos.